Hola, muy buenas, espero que estéis bien. Ahora vamos a ver los infinitivos. Las oraciones de infinitivos las he subido en un documento, que es este documento de aquí, se llama infinitivos, ¿vale? Infinitivos de presente y de pasado. Aquí tenéis una tabla en la que se explica básicamente cómo se hace todo, la formación la tenéis aquí abajo y la manera de traducirlo os lo he puesto aquí. Es importante, como os he dicho, que pongáis la palabra anteriormente si es de pasado o entonces si es de presente. Pero ahora lo vais a entender mucho mejor. Bien, veamos la frase. Primera frase, rex regis. Esto es nominativo singular, porque es como dice el vocabulario, rex regis. La raíz termina en is, sin embargo, está como aquí, nominativo singular. Esto puede ser genitivo singular, puede ser dativo o puede ser nominativo plural, puede ser un montón de cosas. Bien, non es un adverbio de negación. Esta palabra es de la primera, evidentemente. Mago es magi, segunda masculina, esta solamente puede ser acusativo plural. Puerum, pueri, esta es segunda masculina. Y como es segunda masculina, solamente puede ser acusativo singular. Y videre, ere, es infinitivo de presente. Y esto es un verbo principal. Tercera persona del singular del imperfecto. Esto es un verbo irregular que tenéis en la tabla de los verbos irregulares. Muy bien, pues ¿qué es lo primero que vamos a traducir, queridos niños? Lo primero que vamos a traducir son los verbos. Primero el verbo principal y luego el verbo subordinado. ¿De acuerdo? Primero el principal. Oración principal. Espera un segundito, por favor. Oración principal. Y subordinada. Subordinada 1. Bien, ¿el verbo principal cuál es? El verbo principal, si no me equivoco, es volebat. Volebat. Tercera persona. Tercera persona del singular, del imperfecto, de indicativo. Tercera persona del singular, del imperfecto, de indicativo. ¿Eso cómo se traduce? Quería. De nuevo, el verbo lo traducimos en la mitad. Quería. ¿Y el otro verbo qué es? El otro verbo es videre, infinitivo de presente. ¿Cómo se traduce el infinitivo de presente? Pues veamos, infinitivo de presente activo, pues como amar, decir, etc. ¿Vale? Aquí en este caso sería ver. Quería ver. Muy bien, el verbo querer necesita un sujeto. Como es principal, el sujeto va en nominativo. Si fuese un infinitivo, el sujeto iría en acusativo. Pero como es un verbo principal, un verbo conjugado, el sujeto va en nominativo. Muy bien, quería, sujeto, en nominativo, y un complemento directo, que el complemento directo puede ir en acusativo o puede ir en infinitivo. La pregunta es, ¿tenemos el infinitivo ya? Sí, es este de aquí. Así que el complemento directo ya lo tenemos. Muy bien, vamos a centrarnos en la oración principal. Vamos a encontrar todos los complementos de la oración principal. Bien, en la oración principal, el complemento directo ya lo tenemos, que es lo que nos hace falta. Ahora lo que nos hace falta es encontrar el sujeto. ¿El sujeto en qué caso tiene que ir? En nominativo. ¿Cuántos nominativos pueden haber? Infinitivo de presente, acusativo. Esto puede ser nominativo plural y este solamente puede ser nominativo singular. ¿Nos hace falta un nominativo singular o plural? Singular, porque el verbo está singular. Entonces, el rey lo tachamos.
Ya tenemos el sujeto, ¿no? Vale, pues vamos al verbo secundario. El infinitivo necesita alguien ve algo. Un sujeto, el sujeto del infinitivo ¿en qué caso va? En acusativo. Y un complemento directo, que era en acusativo. El sujeto muchas veces es elíptico, ¿de acuerdo? El sujeto muchas veces es elíptico. ¿Cuántos acusativos tenemos? 2, magos y puerum. Si solamente hubiera uno, puerum, sería complemento directo y el sujeto lo pondríamos elíptico. Pero como hay dos, pues entonces uno será sujeto, el primero será sujeto y el segundo complemento directo. Insisto, si hacen falta dos acusativos y solamente tenemos uno, lo pondremos como complemento directo. Pero si hay dos, uno sujeto y otro complemento directo, porque son las dos cosas que necesitamos. Entonces, acusativo plural, sujeto de infinitivo. Ponemos aquí el por empezar la frase. Subordinada infinitiva ponemos esta palabra, el, luego nos ayudará a aclararnos. El rey quería los magos como el infinitivo es de presente, ponemos entonces en los magos ¿ver a quién? Al niño. Non, ¿qué hacemos? Lo podemos poner con el verbo principal o con el infinitivo. Muy bien. Pues ya lo tenemos todo y solamente nos falta esto, ¿vale? Tenemos el sujeto, los magos, en acusativo, tenemos el complemento directo, el niño, y lo único que nos falta es traducir la palabra Judea. Bien, nominativo plural, ¿nos hace falta? No, ya lo tenemos, no nos hace falta. El nominativo es algo que si aparece es porque nos hace falta. Dativo, no suele hacer falta, pero ningún verbo necesita un dativo. Entonces tiene que ser algo que es menos importante. Genitivo. ¿Genitivo con quién va? ¿Con rey o con magos? Va con rey. Entonces, el rey de Judea no quería los magos ver al niño. ¿Cómo juntamos esto? Los magos ver entonces al niño. Bien, pues entonces, como tiene un sujeto propio, el infinitivo lo traducimos con la palabra que. Entonces, el rey de Judea no quería, el rey de Judea no quería que los magos entonces ver al niño. No quería que los magos entonces vieran al niño. El rey de Judea no quería que los magos vieran al niño. Aquí ponemos la letra J de juntos. Principal, subordinada 1 y juntas. El rey de Judea no quería que los magos vieran al niño. Muy bien, yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Bien, vamos a hacer otra para practicar. Es bastante parecida. Rex, tercera masculina, nominativo singular, adverbio, segunda masculina, acusativo singular. Muy bien, aquí tenemos natum, que viene del verbo nascor, natusum natum. Vemos que es un verbo deponente. Y como es un verbo deponente, lo tenemos que traducir en voz activa, aunque lo analicemos como forma pasiva. ¿Vale? Vayamos a la tabla. Tabla. Matus, S. Participio de perfecto o el supino con S. Aquí tenemos el supino natum con S. Así que esto es el verbo. Verbo deponente. Verbo deponente infinitivo de perfecto o de pasado pasivo. Pero como es deponente, no va a ser pasivo.
va a ser activo. Volevat. Imperfecto, tercera persona del singular. Muy bien, empezamos a traducir. Quería. ¿Quién no quería? El rey. Principal, el rey. Mira, esto vamos a dejarlo para más tarde, como os he explicado antes, ¿vale? Igual estoy yendo un poco rápido. Bien. Quería, necesito un sujeto y un complemento directo. ¿Hay otro verbo por ahí? Sí. Infinitivo de pasado, que no es pasivo, tiene forma pasiva, pero lo traducimos en activa. ¿Cómo será? Infinitivo de pasado activo, haber amado. Entonces, esto lo pondremos como haber nacido. Sería haber sido nacido, pero como es pasiva, como es activa porque es de ponente, la convertimos activa. Entonces no quería haber nacido. Haber nacido, ¿qué complementos necesita? Pues en principio solamente necesita un sujeto, ¿verdad? ¿Y el sujeto en qué caso irá? El sujeto irá en acusativo. Muy bien, ahora vamos por partes. Bien, no quería, necesito un sujeto. Un sujeto en nominativo. ¿Cuántos nominativos vemos aquí? Solamente Rex. El rey. Fuera. No quería. Ya tenemos el sujeto y tenemos el complemento directo, que puede ser acusativo o infinitivo. Como ya tenemos el infinitivo, que es haber nacido, pues ya tenemos el complemento directo. La principal ya la tenemos, el rey no quería. Sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Nominativo, el rey. ¿Cuál es el complemento directo? El infinitivo. El rey no quería. Muy bien. Esto necesita un sujeto en acusativo. ¿Cuántos acusativos tenemos aquí? Esto ya lo tenemos. Y esto es el infinitivo, ya lo tenemos, solamente nos falta puerum, no hace falta un sujeto. ¿Cuál será el sujeto? Pues el acusativo. Bien. Las subordinadas de infinitivo las empezamos con el, que las podemos cambiar aquí. Entonces, el rey no quería el niño haber nacido. El rey no quería que el niño haber nacido. ¿Cómo es de pasado? ¿Qué palabra ponemos abajo? Anteriormente. Entonces, el rey no quería que el niño haber nacido anteriormente. ¿Cómo traducimos eso en español más bonito? El rey no quería que el niño haber nacido anteriormente. Que el niño hubiera nacido, y el anteriormente, como lo tenemos entre paréntesis, no hace falta que lo traduzcamos aquí. El rey no quería que el niño hubiera nacido. Muy bien, pues entonces de nuevo vemos el infinitivo normalmente va a ser complemento directo. Cuando damos un infinitivo, si el verbo necesita complemento directo, pues por lo general ya sabremos cuál es. ¿En qué caso va el sujeto del infinitivo? En acusativo. ¿En qué caso va el complemento directo del infinitivo? Acusativo. Si es el infinitivo del verbo ser, ¿en qué tiempo irá? En acusativo. Entonces, verbo principal, sujeto nominativo, infinitivo, el sujeto va en acusativo. Si hay dos acusativos para el infinitivo, como es el caso de aquí, el infinitivo necesita dos acusativos, uno sujeto y uno complemento directo. Si tenemos los dos, pues perfecto. Uno sujeto y el otro complemento directo. Si solamente tuviéramos uno y no tuviéramos esta palabra, magos, puerum, sería el único acusativo que hay, lo pondríamos como complemento directo y entenderíamos que el sujeto es elíptico. El rey no quería ver al niño.
Pero como tenemos el acusativo sujeto, pues lo pondremos como sujeto. El rey no quería que los magos vieran al niño. El rey no quería los magos ver al niño, que se convierte en el rey no quería que, sujeto, los magos vieran al niño. Yo creo que es fácil de comprender. Si tenéis dudas, pues me avisáis y lo respondo de mi nombre. Sencillito. Sujeto de infinitivo en acusativo. Complemento directo de infinitivo en acusativo. Atributo de infinitivo en acusativo. El infinitivo normalmente será complemento directo del verbo principal. Si el verbo principal necesita un complemento directo, si el verbo principal necesita un complemento directo y veis un infinitivo, ¿cuál será el complemento directo? El infinitivo y su subordinada. Es sencillito. ¿De acuerdo? Ok. Chao.